Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a un tiempo de reposo, de compartir como semanalmente lo hacemos, ya por un tiempo largo, bastantes años ya,
Y en este canal particular, desde el tiempo de la pandemia, hemos estado compartiéndoles de una manera muy, muy constante, o compartiendo con ustedes. Hemos estado compartiendo no solamente el Shabbat, sino diariamente enseñanzas. Pero hoy, un día de Shabbat, continuando con los cortes semanales que hacemos, o que llamamos parashá o porciones bíblicas, vamos a estudiar lo que corresponde al libro de Números, capítulos 25 hasta el 29. La enseñanza de hoy, eh, para los que no lo saben, estos Shabbats que hemos, digamos que iniciado a partir del último año hebreo, no mentiras, no, ese tiene un corte en Sukkot, sí, me equivoqué ahí. El año pasado, es decir, desde octubre más o menos, tenemos una temática particular de estos estudios y es mandamiento tras mandamiento. Así que del corte de hoy, o de esta porción bíblica, vamos a extraer un mandamiento muy, muy importante, eh, que de repente no lo tenemos tan claro. Y la idea es despejar cómo este mandamiento, que está muy relacionado con eh, el templo, puede ser parte de nuestro diario actual de hoy, ¿no? Que a lo mejor no lo podemos cumplir a la manera en que está escrito tal cual, pero sí podemos aprender en la escritura cómo este mandamiento trascendió y cómo se convirtió también en una práctica de nuestro pueblo, y también cómo se interpreta este mandamiento. Y me refiero al mandamiento de las ofrendas diarias. El mandamiento de las ofrendas diarias. No sé si lo han escuchado, pero la Torah nos instruyó al pueblo que debía presentar diariamente en el templo o en el tabernáculo dos ofrendas, una en la mañana y una en la tarde. Y es justamente eso lo que vamos a hablar hoy. Espero que tengamos todos el tiempo, que hayamos separado nuestro día de reposo, que tengamos al lado a alguien con quien compartir. Un hijo, un padre, una esposa, un amigo. Y si no, pues tampoco están solos, mis hermanos, porque para eso están estos videos y cualquier cantidad de comunidades, de congregaciones, iglesias y demás, de personas que también, al igual que ustedes, buscan al Señor. Así que bienvenidos al tiempo de hoy. Un abrazo, un saludo para los que se conectan, para los que están allí en el chat. No olviden que pueden dejar sus comentarios, sus saludos. Son muy bien recibidos. Siempre escribir de dónde vienen. Vamos a orar. Padre bueno, te doy gracias en esta mañana por permitirnos el placer de disfrutar un día más de reposo, descansar de nuestras tareas y trabajos y presiones, problemas, y respirar profundo y simplemente descansar en ti, Señor, acogiéndonos a tus mandatos como unas máximas de vida importantes, dignas de ser puestas en práctica, de ser obedecidas, pues tenemos vida, Señor, en el momento que aceptamos tu palabra y la obedecemos, en el momento en que tenemos la fe para hacer. Así que llénanos a todos hoy, Señor, de tu amor, y permítenos presentarnos delante de ti, Señor, como una ofrenda de olor grato, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, mis hermanos, justamente como les mencionaba, estamos en una enseñanza que tiene un objetivo puntual, y es un mandamiento. De hecho, ayer mencionamos esto en el último estudio de los viernes, que es sobre el libro de Primera Samuel, que lo pueden encontrar aquí en nuestro canal como un video reciente, y también en la lista de reproducción del libro de Primera Samuel. Y hablábamos de a quién debemos consultar, ¿no? Y fue, no sé, la historia de la adivina, la bruja de Endor. No sé si lo han oído por ahí, que es cuando el rey Saúl consulta a una adivina para que levantara a Samuel de entre los muertos y le diera un mensaje. Esa era su intención, y bueno, es un pasaje bien
curioso y ahí se los dejamos para que lo revisen, que no es una interpretación fácil. De hecho, tuve que ver unos 3 capítulos de Séptima Puerta y un congreso de la bruja Dioselina para tratar de entender eso. Mentiras, son chistes colombianos. Ah, el caso es que después de eso, nos centramos en un pasaje que aparece en el libro de Isaías, ¿no? En Isaías capítulo 8, am, donde decía, consultará el pueblo a los adivinos y no a su Dios, ¿cierto? Consultarán a los muertos por los vivos y mi pueblo no consultará a su Dios. Y dice allí, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. ¿Qué es lo que debe consultar todo hijo de Dios, toda persona que reconoce a este Dios, a este Elohim, al Dios de Israel? ¿Qué debe reconocer? Que Él es y que su instrucción es suficiente y que a ella acudiremos. La Torá, la ley, la palabra de Dios, los mandamientos, las instrucciones consignadas acá, lo que dicen los profetas, lo que nuestro amado Mesías nos transmitió, nos comunicó, todo eso, todo este vasto que es de hecho un buen, es un, ¿cómo se dice? Es un libro grueso en el sentido de que tiene un conocimiento que abarca muchísimas áreas. Pues ahí hemos decidido depositar nuestra fe y creer. Entonces, conforme a la ley y conforme al mandamiento. Por eso es que dijimos, bueno, vamos a hacer una enseñanza mandamiento tras mandamiento. Mandamiento tras mandamiento. Porque todos siempre decimos, bueno, que Dios me hable, que Dios me indique, quisiera que Dios me dijera, quisiera tener una luz en el camino, pues allí está. Mandamiento tras mandamiento. Aprender a vivir diariamente a la luz de las Escrituras. Por lo tanto, si el propósito de hoy es hablar del mandamiento que esté consignado dentro de un pasaje particular, que es el de hoy, capítulos 25 al 29, vamos a obviar el resto de contenido. Solamente nos va a servir como el contexto, pero no va a ser la enseñanza de hoy. Así que si deseas conocer qué pasó en estos capítulos puntualmente, aquí en nuestro canal también tenemos una enseñanza verso a verso, que la hicimos hace como 2 años. Ahí la pueden consultar y buscas el nombre de la parasha de hoy o el corte bíblico que se llama Fincas, que es con relación a Finés. Realmente es Finés. Es el nombre hebreo de este Finés, un personaje bíblico del que hablaremos ahorita por un momentico. Y lo puedes buscar así, ahí te aparecen las 2 otras parashá que tenemos. Una es verso a verso sobre esta historia o sobre estos capítulos, y la otra es temática, un tema también que surge a partir de estos capítulos para que lo vean. Pero hoy es mandamiento tras mandamiento. Entonces, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso, no les ha amanecido, dice la escritura tenaz, ¿no? Si vas a consultar a alguien que te hable de parte de Dios y no te habla conforme a la ley y al testimonio, dice que no le ha amanecido. Me parece un pasaje muy duro, ¿no? Y que ya tendrá su reflexión para quien no hable conforme a la ley y al testimonio. Por lo tanto, vamos a centrar nuestro esfuerzo en el capítulo 28 de hoy. Aunque la parashá, otra vez, porción bíblica, va del 25 al 29, vamos a centrarnos en el capítulo 28, donde dice como título, ofrendas diarias. Así que antes de meterme puntualmente a esto, vamos a leer, solamente para contextualizar, vamos a tener presente las historias que van desde el 25, no vamos a estudiarlas como tal, solamente hacer un pequeño comentario para que sepamos de qué trato y ya. Resulta que el contexto es el siguiente. El pueblo está cerca de poseer la tierra prometida y llegan a los campos de Moab. Y allí viene el asunto de Balaam, de este profeta que quería, que intentó vender, ¿no?, una maldición. Pero que bueno, terminó el Señor bendiciendo a su pueblo, y luego resulta de que el pueblo, después de esta historia de Balaam y de Balac, que el pueblo va y se comete una fornicación importante con otra nación, con los madianitas,
Y esto trae un pecado grande a la nación, no solamente por el tema de la fornicación, sino porque ellos participaron eh, en la... ¿Cómo se llama esto? En el culto de estos dioses. Eso es el capítulo 25, dice: Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moisés: Tomas todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante de Yahweh, delante del sol, y ante Yahweh, delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Y bueno, aquí viene un momento súper complicado, y es que la nación se pervierte completamente detrás de las mujeres, no como obviamente no echándole culpa a ellas, sino fue una herramienta de guerra. Porque lo que buscaba, para los que no saben esa historia, lo que buscaba Balak, que es el rey de los moabitas, era pues, era justamente que Israel fuera maldito. Y la manera de que el pueblo fuera maldito es mediante una maldición de que el Señor hubiese proferido sobre el pueblo. ¿Y qué maldición profirió el Señor sobre su pueblo? Pues las que aparecen consignadas en la Torah. ¿Cuáles? Si el pueblo se aparta para no obedecer la Torah, entonces les alcanzarán todos estos males. La manera astuta de guerra para hacer que el pueblo fuese maldito y perdiera sin necesidad de una guerra, porque sabía que en una guerra perdería los moabitas. Entonces Moab fue más astuto, dice: pues sembremos el mal. ¿Y cómo lo hizo? Pues cautivó al pueblo, de tal manera que el pueblo solito se precipitó a morir. Y como les digo, el pecado de aquí particularmente son un par de pecados. El primero es que el pueblo se haya corrido a mezclarse con otra nación. Si bien la instrucción particular no mezcla se refiere a los pueblos cananeos, y Moab no era un pueblo cananeo, el punto es que el pueblo no necesitaba mezclarse en ese momento con una nación que no pues servía al Dios de Israel. En ese sentido sí estaba prohibido. Y por otro lado, pues que apenas lo hicieron, fueron de una vez a servir a sus dioses. O sea, terrible. Se olvidaron por completo del Dios que los había llevado todo el tiempo en el desierto. Simplemente se enloquecieron por lo que estaban viviendo. Y pues no sé cómo fue esto, em, pero aún se precipitaron a pecar. Y esto trajo un gran mal sobre el pueblo, lo que trajo maldición de parte del Señor. Y pues sí, Balaam cumplió, y Balak cumplió su cometido realmente con esta estrategia. Dice que hubo una gran mortandad en el versículo 9 y murieron en aquella mortandad 24,000 personas. Impresionante. Una mortandad gigantesca. Lo que nos hace ver que también fue un pecado masivo, no fue unos pocos. Mucha gente se fue en esta mezcla internacional. 10, y ahí arranca la enseñanza de hoy, realmente va al 25:10 hasta el 29. Dice: entonces Yahweh habla a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. No, para leer este pedacito, en el versículo 6, decía: he aquí un varón de los hijos de Israel vino, trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó en medio de la congregación, tomó una lanza en sus manos y se fue tras el varón de Israel a la tienda. Los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. Perdón. Dame. Ay, qué pena con ustedes, me dio un ataque de tos. Un segundito.
Qué pena con ustedes, pero ya uno se está poniendo viejo, ¿no? Eh, um, Viene entonces una gran mortandad por este pecado y bueno, hay un caso muy particular que mientras el pueblo está llorando por la mortandad, por el pecado del mismo pueblo, uno de estos mismos israelitas sale corriendo con una mujer madianita y pasa en medio de todos y se la lleva a su tienda. O sea, así de descarado estaba el asunto. Ellos simplemente estaban enloquecidos en esta situación, eh, llevando a mujeres por todo lado. El versículo 10 entonces dice: y Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote... Perdón, el Señor habla a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Ha llevado de celo entre ellos, por lo cual yo he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y bueno, de aquí viene el nombre de esta parasha que se llama Finés o Finjas. Y es en relación a este hombre que paró la mortandad. ¿Cómo lo hizo? Vengando lo que estaba pasando. Y es que él emitió un juicio, siendo hijo de sacerdotes. Es decir, él tenía una facultad especial. Y el Señor le concede entonces ser él y sus descendientes, mantener, preservar la herencia del sumo sacerdote. Un pacto de paz con él. ¿Por qué? Porque él tuvo celo. Aquí el tema es que no lo hizo, digamos, una molestia personal, sino más bien un celo por lo que estaba pasando, por lo que, digamos que de una u otra manera se puso en los zapatos del Señor para ver esta situación y lleno de ese celo, que la palabra hebrea es caná o ardor, es como el ardor de un esposo viendo a su mujer siéndole infiel, eso es algo similar. Y bueno, como les digo, para ver esta enseñanza en nuestro canal pueden encontrar dos parashá que se enfatizan mucho más en este asunto, para que lo puedan ver al detalle, ya que no pienso abordarlo más. En el versículo 16 dice: Yahweh habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas, heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Entonces dice: los engañaron. Realmente esto fue una trampa, como les mencionaba hace un ratico, una trampa de guerra. Dice: pues vayan y venzan a ese pueblo. Luego viene un censo. ¿Por qué era necesario un censo? Porque después de que haya muerto tantísima gente, ¿no? 24,000, pues era necesario ver la condición del pueblo, teniendo en cuenta que aquí ya está próximo a entrar a la tierra prometida. Es decir, un censo al inicio, cuando iban a salir, cuando salían de la tierra de Egipto, y aquí vendría un segundo censo antes de entrar a Canaán, la tierra prometida. En el 26 dice: entonces aconteció después de la mortandad que Yahweh habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto con el Jordán frente a Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Yahweh a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Y ahí viene el conteo. Entonces, el censo es un conteo que se hace por cabeza, que tiene principalmente en cuenta a los varones de 20 años para arriba. ¿Por qué? Porque eran las personas que podrían ir a guerra. Es decir, el propósito de hacer cuentas de volumen de personas
tenía un propósito de guerra también. Y es saber si hay una batalla, si van a entrar a la tierra prometida, con quiénes se cuenta. ¿Cuánto pueblo hay para ir a la guerra en caso de que haya guerra? Y bueno, sabían que iban en modo conquista, o sea, se necesitaba saber. Em, en el primer censo que se da, lo encontramos en este mismo libro, en Números, en el capítulo 1. Entonces viene en el capítulo 1 un censo y aquí en el capítulo 26 otro. ¿Cómo le habrá ido al pueblo? ¿Será que si salió un volumen y luego aquí después de 40 años, han pasado 40 años, eh, subió, bajó? Mm. Realmente aquí han pasado más o menos 38 años desde el primer censo. Y aquí en esta Biblia que tengo, particularmente está la listica bien elaborada, que otra vez les digo, en las parashat de los años anteriores lo pueden ver al detalle. Pero lo curioso es que en el primer censo, o sea, 38 años atrás, hubo más gente. 1820 personas menos se contaron 38 años después. Y para que lo entendamos rápidamente, la tasa de natalidad de esa época era altísima. Pueden ser unas 6, 7 personas por familia, por pareja que nacían. Es decir, eran familias que en promedio podían tener 6, 7 hijos. En 38 años, ¿cuántas, llamémosle así que suena feo, cuántas camadas pudieron haber? Pues por lo menos una. Es decir, por lo menos se puede contar un registro de estos. En ese orden de ideas, en tasa de natalidad, el pueblo podría haber crecido unas 6 o 7 veces. Es decir, perdón, no 6 o 7 veces, sería 6 o 7 dividido 2 porque son 2 personas las que se necesitan para tener esto. Es decir, unas 3 veces el pueblo debió haber crecido. Si salieron 1 millón de personas, deberían haber unas 3 millones en ese orden de ideas. Si salieron 2, unas 6. Aquí como se está teniendo en cuenta es el conteo de un hombre, es decir, no de esposa y no de niños, solamente de un grupo particular, y es los hombres de 20 años para arriba. Debió crecer en esta proporcionalidad. Sí, en el primer censo, de acuerdo a la cuenta de Números 1, hubieron 603.000 hombres. Ese fue el conteo, 603.550 hombres en el primer censo. Si esto debió haber crecido más o menos un 300%, es decir, para este segundo conteo deberían haber unos más o menos 1.800.000 hombres. Pero curiosamente no había 1.800.000 hombres, sino 601.000. Ahora, aquí tampoco estoy teniendo en cuenta la tasa de mortalidad. ¿Sí? Que en promedio en esos 40 años, en una vida normal, debió haber por lo menos muerto uno. O sea, en ese grupo, en ese orden de ideas, mejor dicho. Si creció unas 3 veces, también debió haber bajado una vez. Es decir, en ese orden de ideas debió por lo menos duplicarse el pueblo en 40 años. Debió haberse por lo menos duplicado. De 600.000 debió haber pasado a 1.200.000. Ahora sí, ahí ya las cuentas ahora sí tienen más sentido. Más o menos 1.200.000 personas debió haber pasado en 40 años, teniendo en cuenta los que nacieron y murieron en una vida promedio. Pero tristemente aquí ni siquiera llegaba a los que salieron. No había ni siquiera 603.000 personas, habían 601.730. 1.820 personas menos. ¿Por qué habría tanta gente? O sea, en esta cuenta faltan como 600.000 personas. ¿Por qué? ¿Dónde están? Pues murieron. ¿Y por qué la tasa de mortalidad entonces fue tan alta? Porque fue un pueblo muy rebelde. Si lo vemos en un solo juicio, que es el que acabamos de leer, murieron 24.000 personas. En una sola tanda. 24.000 personas. Y así, sumando todos los juicios que hubo en el desierto y las diferentes causas que traerían muerte, pues no permitió que el pueblo realmente se duplicara. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que como salieron de Egipto, así entraron a la tierra prometida. Pero, si se fijan,
el porcentaje de la diferencia es mínima, ¿no? De 603.000 a 601.000, es decir, 1.800 personas. Eso sería como un 60, un 6. Eso es como un 0,2%, una cosa así, 0,3% de un 0,3% lo que se redujo. Es decir, ni siquiera un 1% sería lo que disminuyó el pueblo. Sin embargo, el punto aquí, lo que quiero que veamos es que fue prácticamente lo mismo que salió, fue lo mismo que entró a la tierra prometida. Todo esto para decirles que es como si hubiese sido un nuevo pueblo. El mismo pueblo, pero uno nuevo. ¿Cómo así? Sí. El pueblo que salió fue un pueblo esclavo. Todos esos esclavos murieron en el desierto. ¿Y quienes entraron entonces? Sus hijos. Que en ese orden de ideas fue más o menos uno por cada uno de los que salió. Es decir, una relación de uno por uno. Mm, Entonces, un hombre nuevo. Es lo que se buscaba. Un hombre nuevo. Seguramente los que murieron acá fue ese restante que aún faltaba que muriese de la descendencia anterior. No, pues ellos dijeron, queremos morir en Egipto. El Señor les dijo, pues van a morir. Perdón, queremos morir en este desierto. Y el Señor les dijo, pues morirán acá. Porque no tuvieron la fe para creer en que vivirían. Todo el capítulo 26 se enfoca en este conteo y lo hace por familias, por tribus. Cuántos fueron contados antes de entrar a la tierra prometida. Viene una orden de repartición de la tierra en el versículo 52 del mismo capítulo 26. Y Caleb y Josué son contados. eh, Caleb y Josué, en el versículo 63, son los líderes que, digamos, parte de la primera tanda. Vamos a hablar de dos tandas de pueblo. Uno, el que sale de Egipto como esclavos. Y un segundo, el que va a entrar a la tierra prometida. Pues este Caleb y Josué, junto con Moisés y Aarón, eran de esa primera tanda. Es decir, ellos salieron desde Egipto. Y aún estaban vivos Caleb y Josué. Y pues eran más jóvenes que Moisés y Aarón. Aarón ya había muerto. Entonces aquí viene una mención especial sobre ellos. ¿Por qué tiene una mención especial? Pues veamos 63. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Yahweh había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Y este es el pasaje que concluye y que ratifica lo que les estaba mencionando. Y el Señor les había dicho, ustedes morirán en el desierto. Por eso aquí dice, pues de los que se contaron en este segundo censo, ninguno era de los que salieron de la tierra de Egipto, exceptuando a Caleb y Josué. De todos los que salieron, solamente Caleb y Josué seguían vivos. El resto que fueron contados, entonces, ¿quiénes fueron? Pues los hijos de esos. Así que Caleb y Josué tienen una misericordia especial del Señor. ¿Por qué? ¿Sabe alguno por qué? Pues aquí hay otra historia particular. Y la historia que se da al inicio de esta salida de la tierra de Egipto. Y es que el pueblo no necesitaba pasar 40 años en el desierto. El pueblo necesitaba creer al Señor. Eso era todo. Y en un año habrían llegado a la tierra prometida. Y es que el Señor, más o menos, así es, como en un año más o menos, los lleva hasta el borde de la tierra prometida y les dice, bueno, pasen y tómenla. Y el pueblo tuvo miedo por un mal reporte de unos espías. Fueron enviados espías. 12 espías fueron enviados a supervisar la tierra. Y todos dieron un mal reporte, exceptuando Josué y Caleb. Así que Josué y Caleb dijeron, venceremos, comeremos a estos pueblos como a pan. ¿No? De ahí viene la marca como a pan. Y, y- pero el resto, ¿qué dijo? El resto, ¿qué dijo? Eh, Estaban asustados, dicen, somos como langostas delante de ellos, nos matarán. Y dieron mal reporte. Por ese mal reporte, todo el pueblo tuvo miedo. Y dijeron, ¿quién es este Dios que nos sacó a morir al desierto? Ah, dime.
renegaron de él y encontraron un despropósito. Entonces perdieron su oportunidad porque de hecho ya llevan tiempo renegando y para que dicen no, queremos devolvernos en Egipto, allá por lo menos teníamos tumbas, Dios nos ha traído a morir, etcétera. Entonces el Señor le dice, ok, entonces mueran en Egipto. Pero los dejó morir en el tiempo de su vida, 40 años, que les restaban en promedio, lo que nos hace pensar que todos, pues, normal, eran adultos. Habrán muerto de 80 años, de 70 años, pero murieron allí en el desierto. Em, y luego, pero este Caleb y Josué dieron un buen reporte. Es decir, tuvieron fe. Su fe les fue contado, les dio vida. Una demostración bíblica de que la fe nos da vida. De que la obediencia trae vida. Que el Señor hace diferencia. El Señor, claro, que no hace diferencia de personas en cuanto al juicio. Él hace juicio y las oportunidades nos las da a todos. Pero acerca de la obediencia y de la fe, claro que hace diferencia. Porque Él reconoce a sus ovejas. Él reconoce a los que son suyos. Él reconoce al pueblo que le ha creído. Y claro que lo tiene en un lugar especial. Por eso dice la Escritura. Ahora pues, si oyes mi voz y guardas mi pacto, me seréis especial tesoro entre todos los pueblos, dice el Señor, porque mía es la tierra, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿A quién le dice esto? Pues al pueblo que se supone le cree. Si tú le crees al Señor, créeme que el Señor también va a mostrar su amor y misericordia contigo, y eso es nuestro camino. ¿Por qué seguimos esta senda? Porque es que buscamos el amor del Señor, y lo hemos visto y lo recibimos, y toda nuestra vida está en ese, ¿cómo se dice? En ese espectro. Lo estamos todo el tiempo percibiendo a Él, buscándolo, amándolo y aceptando su voluntad como algo que aunque pueda a veces ser doloroso o difícil, siempre es mejor. Es perfecto. En el capítulo 27 viene una petición especial de las hijas de Zelofejad, que es un varón de Galaad que no tuvo varones. Y de aquí sale una ley, eh, es decir, no tuvo varones en sus descendientes, por lo tanto la herencia, la tierra prometida, debía ser entregada a sus hijas. O no se sabía qué debía pasar. Y aquí es donde el Señor le dice a Moisés, pues esta es la ley. Que si no tienen hijos, pues las hijas hereden, no pasa nada. Es un derecho de familia. Em, y eso lo encontramos en el capítulo 27, versículo 7, dice, bien dirás a las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviera hijas, daréis su herencia a sus hermanos. Si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre, o sea, a los tíos. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano en su linaje. De este será, y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Yahweh mandó a Moisés. Un derecho. ¿Listo? El derecho a la tierra como heredad. En el versículo 2 del capítulo 27 viene un pasaje importante, la designación del sucesor de Moisés, quien sería este Josué, el que ya mencionamos hace un instante, el hijo de Caleb. El hijo de Caleb. El hijo de Nun, sí. El otro eh, espía que fue a ver la tierra prometida, ¿no? Josué y Caleb. Pues es Josué quien es mencionado aquí, quien sería sucesor de Moisés. Dice en el versículo 12, Yahweh dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas de los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Yahweh diciendo, ponga Yahweh, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor.
Y Yahweh dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y tu dignidad sobre él. Perdón, y pondrás tu dignidad sobre él. Le harás el cargo en presencia de ellos, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, le consultará por el juicio del Urim delante de Yahweh, por el dicho del saldrán, por el dicho del entrarán, y él y todos los de Israel con él y toda la congregación. Moisés hizo como Yahweh le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Yahweh había mandado por mano de Moisés. Segundito. Entonces, bien, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué Moisés no entra a la tierra prometida? Es un pasaje muy doloroso. Si nos ponemos a pensar en Moisés, porque pues el cargo con este pueblo difícil durante 40 años en el desierto. Era un tipo anciano, pero él no muere por viejo. Él muere porque el Señor no le permite entrar a la tierra prometida. Le deja ver la tierra prometida desde el lugar en el que estaba, en el monte Abarim, pero no puede entrar a la tierra prometida. O sea, él estaba en el borde del Jordán, veía allí. Eso debió ser una vista muy bonita. De hecho, cuando am, si buscas por internet de pronto algunos videos sobre el Jordán, allí hay una zona como un poco, digamos que de llanura. O sea, si te paras en un monte, realmente logras ver mucho, mucho. Am, Así que la vista que tuvo debió tener Moisés, debió contemplar una gran parte de la tierra prometida, de lo que sería más adelante Jerusalén, la cordillera que atraviesa Israel debió alcanzar a verse y toda la llanura que hay debajo. Y decirle que no puede entrar porque él y Aarón no santificaron su nombre. De eso también hay un estudio en las parashas anteriores. De hecho, hay varios estudios o varios comentarios que tenemos para aportarles. En esencia, lo que les puedo decir es que una persona que está puesta para mostrar al Señor tiene una gran responsabilidad. Moisés no lo hizo de una manera perfecta. Y aquí, mis hermanos, hay un comparativo muy importante entre Moisés y Yeshua. Porque si bien Moisés no fue divino, es decir, Moisés nació como todos los hombres, de un hombre y una mujer, es decir, fue un hombre plenamente como tú y yo, y tuvo una vida, digamos que muy mundana al inicio, en el sentido de que simplemente crecía en medio de Egipto. Y discúlpenme, espérame que tengo. Entonces, Josué termina siendo designado como sucesor de Moisés y como les mencionaba, Moisés tuvo una vida muy, pues normal, muy humana. No, bueno, ni tan normal, su historia es bien diferente, ¿no? Quizás al promedio, totalmente y muy única. Pero fuera de eso, él lo que sí tuvo diferente, realmente diferente a todos, es que tuvo la oportunidad de estar delante de Yahweh y este le da una misión. Y aún así eso no es lo extraordinario. Oh, claro que es muy extraordinario, pero lo más extraordinario incluso es que Moisés haya decidido obedecer y servir al Señor. Digo que no es lo más extraordinario que el Señor se le haya aparecido porque el Señor es. Claro que es un evento único, pero si Él decidiera parecérsela a cualquiera, pues lo puede hacer. Es decir, Él simplemente es la majestad. Pero nosotros como hombres, que un hombre decida tener este tipo de fe, sí es extraordinario y muy difícil. Porque el Señor no necesita, o sea, el Señor simplemente, bueno, insisto, Él es extraordinario. Pero que una persona tenga la fe de Abraham, esta fe de Moisés, pues sí es algo más complicado. Y sin embargo, no fue perfecto del todo, o no, más allá de no fue perfecto, es
la forma de ser de Moisés. Y como cualquier hombre, su cansancio lo llevó a no santificar plenamente el nombre del Señor. Como les decía, si lo comparamos con Yeshua, Yeshua también vino y se hizo hombre. A diferencia de Moisés, Yeshua tenía su parte divina, ¿cierto? Pero digamos que en su humanidad también, sí siguieron el mismo camino, y era el camino de presentar al Padre, de mostrarlo, de enseñarlo. Pero a diferencia de Moisés, y la razón de por qué Yeshua sí entra, digamos, al reposo, teniendo la tierra prometida como un paralelo a lo que fuera la resurrección, o los cielos, es porque Yeshua sí santificó el nombre del Padre siempre. Ahí para que lo tenga en su haber de conocimientos y de comparativo bíblico en lo que es la ley y Yeshua, lo que es Moisés y Yeshua. Los limitantes de Moisés es justamente este. Es que por más de que Moisés se esforzara, no podía plenamente representar al Padre. No podía. Seguía siendo un humano. Y claro que hizo su mejor esfuerzo y el Señor le galardonó, y seguramente Moisés está en lo que sea el tiempo de la resurrección y el mundo venidero, lo que sea. Sé que Moisés ya tiene su parte, su galardón, lo que sea. Ese no es algo de lo que nos debamos preocupar. Pero no podía Moisés hacer más de lo que hizo. Pero Yeshua, evidentemente, aún en su muerte, glorificó al Padre, por lo cual el Padre le exaltó y le entró a su gloria, al lugar del que él procedía. Entonces, todo líder debe procurar esto que Moisés y Yeshua hicieron, y es que santificar el nombre del Señor en medio de los demás. Nosotros, como predicadores, como maestros, como líderes, como pastores, como sacerdotes, el término que sea que se utilice en las diferentes denominaciones, corrientes, creencias y demás, los líderes deben procurar esto, porque si no es así, es mejor no estar ahí. ¿Qué es santificar el nombre del Señor en medio del pueblo? Es que lo que yo presento al pueblo como mensajero del Señor corresponda, esté al nivel de lo que estoy diciendo. Es decir, eso es tomar el nombre del Señor en vano cuando no funciona así. Cuando yo hablo acerca de la Torá, de las instrucciones, del Mesías, del amor, de la gracia, etcétera, pero doy un mal testimonio o no, mi comportamiento no corresponde. En ese momento, cuando mi comportamiento no corresponde a lo que digo, pues no santifico el nombre del Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la gente y dice generalmente? Blasfema del Señor y dice, esos ladrones, esos corruptos, esos religiosos y cualquier cantidad de palabras y de injurias muy válidas seguramente en muchos casos. Otras solamente un estereotipo ya formado por el error de muchos hombres. Pero al final de cuentas, blasfeman el nombre del Señor por causa de los líderes. Muy grave y muy triste. Muy triste que por el mal comportamiento, la irresponsabilidad, la arrogancia, la corrupción, la toma de poder de muchos en nombre del Señor, entonces el mundo no quiere acercarse al Señor, ¿no? Viene el pastor de las ovejas y lo que las ovejas han pensado del pastor es que es un lobo. Entonces cuando llega no lo quieren porque lo acusan de ser un lobo. Y esto no por el pastor de las ovejas, sino por los designados que decían, yo vengo en nombre del pastor de las ovejas, y eran lobos disfrazados de pastores. Entonces cuando llegue el pastor de las ovejas van a decir, de pronto es otro lobo más. Eso es en una pequeña parábola el por qué el mundo no quiere al pastor de las ovejas. Este es Yeshua. Y es por eso lo que vamos a ver acá, y eso es lo que se designa en Josué. ¿Quién es este Josué? Pues dice aquí,
El Señor le dice, toma a Josué en el versículo 18, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Le pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delega toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Le designa entonces a Josué, es designado como líder, como sucesor de Moisés. Él consultará al Señor. Por el dicho de él entrarán y saldrán. Entonces, pone el cargo en manos de Josué. Este Josué es muy interesante, también un comentario que hemos hecho bastante y que se los enseño nuevamente. Josué, el nombre Josué o Yehoshua es el mismo de Yeshua o Jesús. Increíble que el sucesor de Moisés sea Yeshua, ¿no? Este Yeshua humano, plenamente, pero como una sombra profética de uno que vendría. Uno del cual el mismo Moisés profetizó diciendo, vendrá uno, un profeta como yo, levantará el Señor, y a él oiréis y haréis todo lo que él mande, y no le seréis rebeldes. Este Yeshua del cual anunció Moisés fue como este Josué. ¿Qué propósito tenía Josué? Llevar al pueblo a conquistar. Llevarlo a la promesa. Dice aquí, él consultará por el juicio delante del Señor, por el dicho del saldrán y por el dicho del entrarán. El propósito de Josué era, una vez más, representar a la voluntad del Señor delante del pueblo y entrar. ¿Entrar a dónde? A la tierra prometida. Este Josué tenía como principal propósito hacer que el pueblo lograra entrar a la tierra prometida y tomar la heredad que el Señor ya les había entregado. Hacerla efectiva, cosa que no pudo hacer Moisés. Y esto representa muy bien el mundo venidero, ¿no? Es decir, la resurrección, las cosas por venir, la salvación. Pues la ley no nos alcanza para obtener salvación. Así que se necesita de un mediador, un salvador. Este Josué representa perfectamente a Yeshua. Y ese es su propósito, representarle. ¿Como quién? Como un designado del Señor para introducir a los creyentes, a un pueblo transformado, que ya no es esclavo, que ahora es libre, que vive por la fe, que ha nacido de nuevo. Introducirle ¿a dónde? A la eternidad, a las promesas, alcanzar ese reposo eterno que es en Yeshua. Así que le representa en ese sentido. ¿Y qué hizo la ley? Pues nos llevó ahí al borde, nos llevó al punto de entrar. Así que esta es una demostración de cómo opera la ley y la gracia. La gracia del Señor nos rescata de nuestra mala, terrible condición de vida. Por su amor nos rescata allí y nos entrega una ley. Nos dice, vive por esto para que te vaya bien en la vida. Nos transforma, nos convierte por medio del arrepentimiento y la conversión. Es decir, la conversión no es que yo hice una oración y ahora me convertí. No, la conversión es que mis hechos dan un fruto diferente al que tenía. Por lo tanto, puedo hablar de una transformación. Es decir, robaba, ya no robo, ¿no? Mentía, ya no miento. Era corrupto, ya no lo soy. Era una mala persona, ya no soy una mala persona. Etcétera. Es decir, hay una transformación y eso es mediante la instrucción que el Señor ha dicho, pues hagan esto. Una persona que conoce lo que debe hacer, pues puede seguirlo, el resto es muy difícil. Así que el Señor pone su espíritu sobre su pueblo para que sepa qué debe hacer. Y ese conocimiento se llama instrucción, ley. El espíritu de la ley. El espíritu de verdad. Así que eso que te hace, preserva tu vida. ¿Hasta dónde? Hasta la promesa. Pero ¿cómo alcanzo esa promesa? ¿Por tus méritos? No, no te alcanza. Porque ¿quién puede comprar la eternidad? Es que se la pongo así. Hay gente demasiado adinerada en este mundo. Demasiado, ¿no? Ahí está Elon Musk, que es el dueño de X-Space y de Tesla. Un tipo sumamente multimillonario. Es el hombre más rico, creo, que ha existido. O sea, ya está ya en un top de que ya sale de la locura. Que si no estoy mal, un 10%, un 7% de su riqueza quitaría el hambre del mundo. Imagínense. Nada, o sea, un diezmo. Él saca el diezmo para pagar. Para el diezmo que él daría en una iglesia, quita el hambre del mundo. Algo así. Es un tipo muy, muy rico. Elon Musk.
Listo, tiene todo ese dinero. Listo. Ahora hágame el favor y con todo ese dinero se va a comprar un día más de vida. No, espere, un segundo más. No tiene sentido, no le sirve. Es más, si él tuviese acceso a las lluvias de diamantes que caen en Júpiter, tampoco le alcanzaría. O si alcanzase a este cometa que está lleno de oro, que está cruzando y que quieren ya expropiárselo. Que quieren, ¿cómo es que le llaman a eso? Hacer minería espacial. No tiene sentido ese, o sea, ¿de qué te sirve? Ah, sí, para quizás abordar más la ciencia y llegar a, sí, pero al último de tus días, al último, súmale un día más. O sea, de repente tú dices, claro, la salud lo hace, entonces no era el último de tus días. ¿Sí me hago entender? O sea, al último de tus días, ibas a morir hoy, pero esa cura contra, no sé, el cáncer, esa terapia te dio más días. Listo, no era el último de tus días. A ese último, cuando ya estás a punto de morir, por tus medios, con todo tu dinero, ten un día más de vida. No puedes, porque era imposible que por tus medios, que por tu riqueza, lo alcanzaras, porque no se compra. Es así de fácil. No se trata de cuán justo sea una persona para alcanzar la eternidad. Es que no se compra, no está en venta. Se regala. Se regala. Y por lo tanto se convierte en un derecho. Como la heredad de la que hablábamos hoy de Zelofejad. ¿Es un derecho para quiénes? Para los que andan conforme a la justicia. Conforme a la justicia y conforme a la fe. Es decir que cuando hay derecho, no se mide por el volumen, sino por justamente el derecho. Por ejemplo, en una heredad, ¿no? Si uno como padre tiene una X riqueza y todo está dentro de las leyes de la heredad, y uno muere, pues si uno no deja un testamento indicando la voluntad de uno, particularmente, pues esa herencia se debe repartir de una manera equitativa en las leyes colombianas, creo, entre los hijos y la esposa. Y en ese orden de ideas, no importa qué tan nuevo sea el hijo, último hijo, o sea, tan, ¿cómo se llama eso? Tan reciente, haya tenido un hijo, puede tener un hijo de un añito y otro de 50 años. El de 50 como el de un hijo, como el de un año, incluso los hijos fuera del matrimonio, tienen derecho a esa heredad. No porque tengan más años, sean más grandes, hayan sido mejores hijos, no. Es porque tienen un derecho. Ante la ley, ese hijo que incluso se tuvo fuera del matrimonio puede llegar allá y decir, veas que yo soy hijo, y aquí tengo mis derechos, cúmplanse. ¿Sí? Ese es el punto. Con la gracia del Señor, perdón, con la salvación y con la redención, que no lo alcanzas porque tengas el mérito. A ver, sí hay un mérito en todo esto, claro que sí, pero me refiero, no es una acumulación de puntos ni un precio que tú pagas, porque no puedes, no hay comparativo para que lo hagas, sino es un derecho adquirido por alguien que sí pudo pagarlo. Es muy diferente. Y es Yeshua quien por medio, otra vez hablando de este Josué, el pueblo por sí mismo tampoco entraría a la tierra prometida. Necesitaba a un líder como Josué. A uno valiente que... ¿Por qué Josué? Porque él fue el que dijo los comeremos como pan, ¿no? Era alguien que tenía el valor para ir a la guerra. Era alguien valiente para hacerlo. El pueblo no sabía de guerras. Este pueblo no sabía pelear, ¿no? Pero necesitaban un hombre que alcanzara las promesas por ellos. Yeshua lo hizo. Él alcanzó la promesa, siendo el dueño de las promesas y demostrando cómo el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Así que, en ese orden de ideas, mis hermanos, nuestro obrar no tiene como propósito comprar la gracia del Señor. Nuestro obrar es el resultado de la gracia del Señor y es muy diferente. La gracia del Señor nos ha rescatado para ser hombres y mujeres nuevas delante del Señor, renacidos en Él, para alcanzar sus promesas.
Así que mediante la fe viene una transformación de vida que se evidencia en el fruto de obediencia a la ley, a la instrucción, a la palabra de Dios. Así que un hacedor, se llamaría eso, un hacedor de lo correcto, de lo justo, de lo recto, un hacedor de la palabra, un obrador de la ley real, es uno que se tiende hacia atrás y dice, hágase tu voluntad. Es decir, hágase tu voluntad no es que yo hago lo que quiera, pero que se haga igual a la voluntad de Dios, no. Hágase tu voluntad es que yo me ciño a lo que el Señor ha dicho, ¿no? Así que ese es el paso que Moisés no podía dar. Por más que él lo intentó, no logró representar plenamente al Señor. Claro que sí lo hizo, pero no plenamente. El único que podría, en ese orden de ideas, representar plenamente al Señor es Yeshua, pues procede de él. Entonces, eso es lo divino de todo esto, mis hermanos. ¿Por qué un hombre no puede rescatar a un hombre? Dile a Elon Musk que con todo su dinero le quite para siempre el hambre a la humanidad. Ese quitarle el hambre a la humanidad, no sé cómo se mide, quizás sea quitarle el hambre un día, un mes, no sé, exageremos, un año. Pero para siempre, la única forma de quitarle a la humanidad el hambre para siempre es darle una fuente ilimitada de alimento o hacer que su cuerpo no tenga hambre. Ninguna de las dos es posible en nuestra humanidad limitada en recursos, a menos de que generemos una fuente de alimento ilimitada. Que se puede, de hecho, ¿no? La naturaleza de por sí lo es. Curiosamente, ¿no? Que lo que estamos perdiendo, o sea, le hemos quitado lo ilimitado a la naturaleza, lo hemos convertido en algo apretado, miserable y relegado privilegiado para unos. Pero la verdad es que la humanidad tiene el conocimiento para hacer que eso sea ilimitado. O sea, la humanidad sabe sembrar. Llevamos miles de años aprendiendo a hacerlo. Y ejemplo grande Israel, que en los desiertos los ha convertido en lugares verdes, maravillosos. Que el otro día viendo un video decía, bueno, decía el hombre, esto era el desierto de Judea. Porque ustedes lo ven y está todo lleno de verde. ¿Y por qué es posible eso? Pues por un conocimiento que el Señor nos ha permitido adquirir acerca del funcionamiento de la biología. O sea que en ese orden de ideas no tiene sentido que sigamos viendo que hay gente muriéndose de hambre en tantísimos lugares, no solamente porque son inhóspitos, sino más bien porque somos egoístas. Y como no me produce dinero, regalarle a esa población un conocimiento que les salve de su miseria. Entonces vemos que siempre todo ha sido un negocio. Entonces vuelvo al punto de este hombre sumamente rico. Si pudiera realmente quitarle el hambre a la humanidad, tendría que hacerlo, pues en cierta manera simplemente retornando todo a su origen y es haciendo que la tierra sea tan fértil como deba serlo, ¿no? Y que la semilla esté esparcida como deba hacerlo. Pero aún así no puede garantizar que todo el mundo pueda tener ese acceso ilimitado. Entonces, ahí está Moisés, ¿no? En esa otra comparación, ¿no? Moisés es un hombre que pudo conocer al Señor y manifestarlo al pueblo, pero el pueblo quería ver era a Moisés. Como un Saúl buscando ¿a quién? A Samuel. Siempre alguien que me represente al Señor. Y por lo tanto ese que representaba tenía que ser fiel en todo. Pero entonces llega el momento en que no pudo. Porque cuando debía mostrar un Señor, Dios de misericordia, mostró un Dios de molestia y de ira. Y es el día de Kadesh, en el desierto, ¿no? En las aguas de Rencilla, donde el pueblo le pide al Señor por agua, tenían sed, y el Señor le dice a Moisés, claro, el pueblo se está quejando, ve y toma ve y háblale a esta roca. Y pídele agua, y ella te dará agua. Y Moisés molesto, pensando que el Señor estaba molesto quizás, o él molesto como humano, de ver al pueblo quejarse, cogió su vara y le golpeó la roca, ¿no? Y seguramente con actitud de molestia dijo, ahí está su agua, beban. Y el Señor dijo, no, así no era Moisés. Porque el pueblo tenía que verme como un Dios de misericordia, que me clamaron y yo les respondí.
Pues ellos me encuentran ahora como un Dios de que me clamaron y yo de mala manera, de mala gana, les di. Y es muy diferente. Porque entonces el pueblo se quedó con la idea de que Dios da, pero a las patadas. ¿Me hago entender? Ese es el punto. Ese es el punto grave y es tú que estás representando a Dios. Hablas de su amor, de su gracia, pero lo demuestras de una manera diferente. Entonces tú no solamente te llevas una mala imagen, sino Él también. Y no es justo que Él esté tratando de salvar a su pueblo, pero por tu culpa Él se vea como un Dios odioso y malo. Bien, capítulo 28 y el tema de hoy. Las ofrendas diarias. Aquí sí me voy a centrar el resto de tiempo que sobra, que realmente no es mucho tampoco. ¿Y qué dice? Capítulo 28, habló Yahweh a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. En el tiempo señalado dice este mandamiento y como hemos titulado la enseñanza de hoy, ¿no? Mis ofrendas de olor grato presentarás a su tiempo. Es el nombre que le di a la enseñanza de hoy y es un mandamiento para que lo aprendas. Mis ofrendas ofrecerás en su tiempo. Bueno, ¿y cómo cumplo ese mandamiento? Porque, ¿qué tipo de ofrenda? Pues leamos qué dice. Les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofrecerás al Señor. Encendida, es decir, quemada. Es decir, de holocausto. 2 corderos sin tache de un año, cada día será el holocausto continuo. Uy, cada día, o sea, todos los días debo tener un cordero para quemar. No. Primero les voy a explicar en qué consiste este mandamiento, en la manera más práctica y cómo se ejecutaba. Y por qué se habla en pasado, ejecutaba y no en un presente. Bueno, resulta que esos mandamientos que van a mencionarse aquí, que son ofrendas diarias, ofrenda de Shabbat, ofrenda de luna nueva, ofrendas para las fiestas solemnes, ofrendas anuales. Esas son las ofrendas que se mencionan acá, que se entregaban, se brindaban en esos tiempos señalados. Tiempos señalados. Era una ofrenda de este tipo por todo el pueblo. No es que cada persona, ni cada familia, ni cada tribu llevase esta ofrenda, no. Una de estas representaba a todo el pueblo. Es decir, las ofrendas diarias, que es un cordero en la noche, no es que todo el mundo llevara esto, no. Sino de todo el pueblo salía una ofrenda de la mañana y una de la tarde, todos los días. Leía por ahí un cálculo y se calcula que más o menos, puede ser que se hayan presentado en todo el tiempo que estuvo el tabernáculo y el templo más de 1 millón de estas ofrendas diarias. Es decir, si en el cálculo tú sumas que hay 2 corderos diarios, ¿no? Esos 2 los multiplicas por todos los años o sea, por todos los días, por todos los años, que en Shabbat se presentaban además otras 2, que en las fiestas se presentaban 7, en las lunas nuevas se presentaban 7 y así. Sacas la cuenta en este cálculo, yo no lo rectifiqué, la verdad no le saqué tiempo a rectificarlo, pero decía el hombre, más de 1 millón o más o menos 1 millón de ofrendas se podrían haber presentado en el tiempo que estuvo presente el templo y el tabernáculo, sin tener en cuenta pues las muchas veces que quizás nunca se hizo esto, por razones de guerra, por las 1000 razones que puedan ser. Pero para hacer un cálculo de lo que podría haber sido, puede ser más de 1 millón. Para saber que al final de cuentas no sirvió para santificar al pueblo. Y es que, ¿qué hace la ofrenda? Ahí vamos a profundizar. Porque si el Señor sabía esto, claro que lo sabía. Entonces, ¿para qué pide la ofrenda? Lo primero es que vamos a entender y a reconocer qué propósito tiene una ofrenda. ¿Sí? ¿Para qué me sirve a mí en esa época? ¿Para qué le servía a uno ofrecer una ofrenda? Entonces, lo primero aquí dice, o este tipo de ofrenda, ¿no? Porque hay muchas. En mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato, a mí guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Ofrendas en olor grato, ¿cómo dice aquí? Mi ofrenda. Ok, ¿qué es una ofrenda? Una ofrenda es algo que se ofrece. Sencillo, ¿no? En español tiene sentido, ¿no? Ofrendar, ofrecer. Una ofrenda es algo que se ofrece. Es decir,
que quien lo recibe no es suyo de por sí. Es decir, cuando el que lo recibe porque otro se lo entrega, ¿no? Es decir, tú no puedes regalar algo que no es tuyo en ese orden de días, ¿cierto? Entonces, quien lo ofrece es el pueblo, pero quien lo recibe, en el momento que lo recibe, ahora es suyo, ¿no? Por eso el Señor dice, es mi ofrenda, es mía. Es decir, aunque ustedes lo tienen, me pertenece. Por lo tanto, lo presentarán a su tiempo como olor grato delante de mí. O sea que este tipo de ofrenda, en lo particular esta que estamos leyendo, que es la diaria, tiene como propósito que sea elevada a Él como algo de olor grato. ¿A qué se refiere en olor grato? Algo aceptable. Es algo agradable. Es algo de lo que Él se deleita. Ese es el propósito de esta ofrenda. No es para perdonarte, no es para concederte algo. Es una ofrenda que a Él le agrada. Curioso. ¿Por qué uno le ofrecería algo al Señor? Perdón. Los pueblos porque ofrecen y ofrecían cosas a los dioses. Razones que sé que pasaban en otras culturas y que sé que están en la escritura. Ofrendas por la ira, ¿no? Entonces necesitamos apaciguar la ira a los dioses, entonces una ofrenda, ¿no? Necesitamos más lluvia, una ofrenda. Es decir, esperando una acción de esos dioses en favor o en consecuencia de esas ofrendas. En la creencia de los dioses griegos estaba el que necesitaba satisfacer el hambre de los dioses. Y pues en la medida que tú les ofrecías, ellos estaban más presentes, en la medida de que no, pues estaban ausentes. Entonces los dioses existían en cierta manera por causa de las ofrendas, ¿vale? El tipo de ofrenda en lo que respecta a nuestro Dios, el Dios vivo, verdadero, no una estatua, no una creencia simplemente humana, sino alguien que realmente puede corresponder y que realmente solicito incluso esto. ¿Por qué lo querría? Bueno, otra vez, es importante decirlo, ofrenda no es un único concepto, es una palabra general y es algo que se ofrece. ¿Por qué Dios requeriría algo de nosotros? ¿Por qué? Razones bíblicas. 1. Entonces tenemos aquí, de acuerdo a esta, porque sí. Simplemente porque le agrada. Ahorita vamos a ver qué le agrada. La muerte de un animal, el olor de la carne, qué es lo que le agrada. Ya vamos para allá. Por ahora, simplemente porque le agrada que tú vayas y hagas algo por él. Así de fácil. Como dice por un pasaje, si Dios tuviese hambre no te lo diría. En ese orden de días es que no es como un humano. Él no necesita de ese tipo de cosas. Pero ¿qué esperaría de un pueblo que todos los días, diariamente, en la mañana y en la tarde, tenga que presentar ofrenda? Presentar. Porque lo que el Señor está pidiendo con esta ofrenda es que se presente el pueblo. Porque la ofrenda no es como que allá le mando mi ofrenda. ¿Ya viste? Te la mandé por Nequi. No. Te la mandé a tu banco. No, era que tenía que presentar. O sea, era algo literal. La persona se presentaba con la ofrenda. Entonces lo primero es algo que relaciona al pueblo con su Dios. O sea, tiene que estar presente, importante. No es algo, ¿cómo se dice? Como ajeno, como que alguien más hace por mí. No, yo tengo que presentarlo. Bien, por un lado. Segundo razón, otra razón de las ofrendas. De que existan ofrendas. La segunda son ofrendas voluntarias, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas por expiación, ofrendas de paz, ¿no? Entonces allá viene una serie de ofrendas, diferentes propósitos para tener paz, de gratitud, una demostración de gratitud, una ofrenda por el pecado y necesito resarcir, ofrendas para expiación, cualquier cantidad, de lo cual tenemos también varios estudios para que los chequen ahí en nuestro canal. De hecho, el que hicimos el año pasado y el antepasado, aquí voy a explicar esto de una manera
o no recuerdo si lo hice yo o mi cuñado, eh, sobre cómo funcionan estas ofrendas, pero ahí los pueden checar. Ahorita no les voy a hablar de eso, sino el propósito en sí de la ofrenda es ofrecer algo con una intención detrás, que es justa, o más allá de justa, que el Señor mismo la requirió, que Él dijo, pues por medio de esto ustedes alcanzan esto. Cuando estés agradecido puedes traer una ofrenda, una demostración de gratitud. Cuando quieres tener shalom con el Señor, restablecer las cosas, corregir, hacer teshuva, trae una ofrenda. Cuando has pecado, trae una ofrenda. Cuando, etcétera. Toda hay una instrucción de qué hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué es entonces la ofrenda? Es un obligado. ¿Para qué? Para ponerte a cuentas con Dios. O sea que la ofrenda, más allá de, ahorita hablaremos de eso, pero más allá de lo que se presenta, es la intención de tú tener que ir hasta un lugar sagrado para estar delante del Señor y mirarle cara a cara, en una manera alegórica, y decirle, aquí estoy. La ofrenda te pone en este lado del teléfono o este lado de la ventana, y aquí está el Señor recibiendo la ofrenda al otro lado mirándote. Es una forma de comunicación en ese orden de ideas. Es una forma de relación con Dios que el pueblo tiene, no tenía, tiene. Y ya ahorita vemos qué pasa y cómo ver actualmente las ofrendas. Entonces, si ya esto es como despejando una ecuación, ¿no? Uy, esa vaina que usted me puso ahí que empieza a hacerla, se le pone más fácil, ¿no? Empieza a simplificar y llévela la ecuación que está muy compleja, redúzcala a su mínima expresión. Es más fácil resolverla así. Entonces empezamos ahí. Ofrenda me obliga a presentarme delante del Creador. Listo, una razón importante. Y es una nación tan grande, hablemos de Israel en su momento, con tantas personas que tienen en su centro un templo. Si no tienen ninguna relación con este centro, pues entonces cada uno literalmente se desprende. Es decir, es una forma de centralizar el conocimiento de Dios. Era una forma de centralizar la experiencia divina. Y era que el pueblo tenía que subir, ir a buscar a su Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Entonces, ahorita, bueno, esta ofrenda se ofrecía todos los días, pero no quiere decir que todos los días todo el pueblo subía hasta Jerusalén para ofrecerla, no. Según la tradición, al parecer sí se había asignado algunos grupos que representaban a las tribus, que todos los días subían o estaban presentes para presenciar la ofrenda diaria. Pero el punto es lo que esto pretende. Porque el Señor pediría una ofrenda para Él. De Él, dice, todos los días me vas a traer un tintico. En la mañana. Y otro en la noche. Y esa mamá, ese papá, feliz. De que su hijo se acuerde de todos los días traerle su tintico. Es un ejemplo, ¿no? Donde, pues el hijo no se lo va a tomar. Ni es porque se haya portado bien o mal. Simplemente porque le dice, me haces el favor. Todos los días me traes un tintico. Y ese papá se siente feliz en ver que su hijo le busca. O no, otro ejemplo. Me vas a llamar todos los días. No te vas a olvidar de tus papás. ¿Te casaste? Pues no sé, llamarlo todos los días, pero pongámosle ahí como para hacerlo más actualizado. Todas las semanas, por lo menos, vas a llamar una vez al inicio de la semana y otra vez al fin de la semana. El hijo, otra vez digo, no sé, no es que tenga un mayor beneficio en eso, pero el papá sí va a medir el amor y también el saber que su hijo no se desprendió. Es decir, hay algo que le hace saber siempre, pues aunque esté viviendo en Francia, estamos conectados. Él me va a buscar. Entonces, esta ofrenda diaria es como, no olvides que tienes una cita conmigo todos los días. Porque era para Él, para el Señor. Es decir, algo que el pueblo ofrecía hacia Él simplemente porque Él es. Es un reconocimiento diario al Altísimo. Amén.
Y no solamente diario, sino en Shabbat y en todas las festividades. Era decirle, aquí está lo que te pertenece. Bien, ¿y ahora qué? ¿Por qué nosotros buscaríamos, perdón, nosotros cómo hacemos hoy en día para poder ah, visualizar algo como esto en nuestras vidas? ¿Será que lo podemos hacer? Lo primero en lo que tengo que enfatizar en este instante es que no podemos presentar esta ofrenda tal cual hoy en día por múltiples razones. La primera es porque no hay templo. La segunda es porque se presentaba de toda la nación. También dice un comentario tradicional, es probable que estos animales salían era de la ofrenda del ciclo que se ofrecía por cada cabeza, la ofrenda del templo. Quizás de ahí es que salía el pago de esos animales que se presentaba todos los días. No es que todos los días alguien llevaba esos animales, quizás no, sino de la ofrenda que sí se recibía monetariamente de todo el pueblo, que se sumaba en arcas, pues salían estos costeos del servicio. Es decir, representaba a todo el pueblo. El hecho de que tú vayas y ofrezcas algo como esto no va a representar al pueblo, va a representarte a ti en una manera desobediente de cumplir la ley, porque no te dice el Señor que hagas esto. No se hace, entonces, tampoco porque no hay forma de cumplirlo, sencillamente. Como casi que todo lo que tiene que ver con sacrificios, ofrendas y presentaciones delante del Señor no se pueden, incluyendo muchas fiestas. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Una conmemoración de todo eso, de muchas, muchas cosas. Así que, ¿qué sí se puede? Ok, entender esto en lo que quería, lo que pretendía el Señor. Y para eso vamos a ir a otro pasaje, mis hermanos, vamos a ir a Romanos. En el capítulo 12. No, creo que podemos leer desde el capítulo anterior un pedazo que nos ayuda a entender por qué llega a esta conclusión Pablo o a este pasaje, ya que si en el 12 dice así que, o sea que está conectado con lo anterior. En el capítulo 11, versículo 25, dice la restauración de Israel. Va a hablar de qué manera el Señor, por medio de la salvación a los gentiles, va a restaurar a Israel. Leámoslo. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Es decir, la suma de lo que él llama Israel en aquel momento, que son judíos, sumados a los que entre los gentiles entran, les llama todo Israel. Será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Está hablando de los judíos. Por causa de ustedes, gentiles, ellos son evangelios. Son enemigos. Pero en cuanto a la elección, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocable es el don y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado la misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia a todos. Bueno, este es un libro, un exitazo que ya veremos en su momento. Vamos en Hechos, luego va a Romanos. Así que ya prontico estaremos con Romanos. Por ahora les digo que era necesario que... es que lo estamos estudiando recientemente, ¿no? Ahí justo en Hechos. ¿Y cómo hizo Pablo y Pedro y todos ellos para llegar a los extranjeros? Sencillo. ¿Qué pasa si tú tienes una producción de café inmensa? Inmensa, o sea, un montón. Y sales a vender, pero resulta que todos los mercados locales te dicen, lo siento,
no te podemos recibir porque ya tenemos nuestras producciones, porque ya tenemos, no hay presupuesto, la razón que sea. ¿Qué haces con tu montón de café antes de que lo pierdas y se te dañe? No sé. Regalar. Buscas otro comprador que ya no es local. No porque el local te va a decir, no, yo ya tengo café en mi casa. Estaba hablando de que tienes que ampliar el mercado. Y entonces llega y dice, parece que están pidiendo café, no sé, en Argentina y en Estados Unidos para ir encontrar un contacto y ta. Entonces llega y el tipo empieza a exportar el producto porque localmente estaba muy competido. ¿Cierto? Así funciona el mercado. Y la gente que tiene una gran producción de café no lo regala porque es su empresa. ¿Cierto? O sea, no está hablando de alguien que en su finca le dio sus maticas. Está hablando del que tiene como negocio esto. Si sale a vender y no hay quien le compre, tiene que buscar nuevos mercados. Pues sí pasa con el evangelio. El pueblo no recibió el evangelio. Bueno, ahí me escaché mucho. El pueblo no. Una gran parte del pueblo no. No. Los líderes no. Y mucho pueblo se resistió a recibir el evangelio. Por lo tanto, fue esa patadita de la buena suerte que recibieron los apóstoles para llevar el evangelio a un pueblo que no era pueblo y que digo, ¿sabes qué? Te lo compro. Te compro esa idea. Me gusta tu café. Me gusta tu café. Cuando lo tomo me siento hasta colombiano. Dice, che, pero me siento hasta colombiano. Entonces, el punto es que era necesario el endurecimiento. Él dice, por causa de este evangelio y de ustedes, ellos son desobedientes. Es decir, si ellos hubiesen obedecido, pues no habría sido, en un sentido lógico, venir hasta los gentiles. Porque el pueblo, imagínense que todo el pueblo se hubiese puesto feliz, este sí era Yeshua y hubiesen recibido el evangelio, pues quizás en el modo histórico que ha pasado todo con Israel, se habría fortalecido como nación y habría al contrario cerrado sus límites con los extranjeros. Incluso más, quizás, no sé. Es otra historia que no sabemos porque es en otro mundo paralelo. Si el Señor hubiese permitido algo como eso que habría pasado, pues no lo sé. O de pronto todos unidos dijeron vamos y busquemos a nuestros hermanos entre los extranjeros, no sé. Pero para esta historia como pasó es, nuestro pueblo no quiere recibir, hay un mundo de gente afuera buscando misericordia. Entonces él dice, pues así están buscando al Señor de lejos y entonces estos que fueron desobedientes ahora vendrán a la obediencia. Y ahora nuestro pueblo que está desobediente también vendrá a la obediencia. Así que el Señor tiene misericordia de estos y de estos por cuanto todos han pecado. 33. Oh profundidad de la riqueza. Es un pasaje de oro para que lo memoricemos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y aquí viene el verso clave. Así que, hermanos, le está hablando a romanos, ¿no? A gente extranjera, a gente que más bien, que siendo extranjera, encontró dentro de sí un lugar dentro del pueblo de Israel. Como dijo, todo Israel será salvo, tú serás Israel. Ok, aquí estamos nosotros, entre colombianos, venezolanos, mexicanos, americanos, bueno, todos los que he mencionado son americanos, más bien estadounidenses, canadienses, argentinos, bolivianos, peruanos, etcétera. Dice Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok. Así que después de todo lo que les he dicho, así que, y esto sumando todos los capítulos previos de Romanos, donde habla de la muerte del Mesías, así que viendo lo que hizo el Mesías, así que viendo el plan perfecto del Señor, dice él, les ruego que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, lo cual es vuestro culto racional, agradable a Dios. Estamos hablando de las ofrendas diarias, lo cual es olor grato, agradable al Señor. Va a ser aquí un paréntesis.
tradicionalmente esta oración esta ofrenda de mañana y de tarde se empezó a, ¿cómo se dice? A unir con la oración de mañana y de tarde. O más bien, no a unir. Generó una tradición de oración en la mañana y en la tarde. Que la podemos ver, por ejemplo, con Daniel. Él dice que estaba en su lugar allí en Babilonia y que él, como acostumbraba, o sea, desde Jerusalén lo hacía como acostumbraba, 3 veces al día, ahí se menciona 3 veces, pero entonces habla de una mañana, una mediodía y una en la tarde, se postraba y hacía oración mirando hacia Jerusalén. Lo que quiero decir en ese punto es que sí es algo tradicional, la manera en que se hacía, pero sí hay tiempos de oración tradicionales en nuestro pueblo, de lo cual también se lee en Lucas y en los Hechos, donde dice, y en la hora de la oración, ¿no? En la mañana a la novena hora, en la hora de la oración, y así se mencionan diferentes pasajes, lo que nos hace saber que obviamente es contextualizado en la forma en que vivía el pueblo, y para ese momento tenía en algo llamado el tiempo, la hora de oración. Sí está relacionado con el tiempo también de las ofrendas. Lo que ha hecho que actualmente el comentario es, o la relación de esto es, no hay ofrendas diarias de este tipo, pero sí hay oración diaria. Y cumple de una manera importante una relación con esto, y es que era el propósito, que la oración, no, la relación. Entonces, en ese sentido, es muy válida esa forma de pensamiento tradicional. Esta forma tradicional judía de pensar acerca, más allá de todos los detalles y creencias que hayan al respecto o comentarios sobre la oración de la mañana y de la tarde, sí es muy válido el pensar que no podemos presentar una ofrenda diaria del tipo que el Señor solicitó, pero sí cumplir con el propósito de lo que fue esa ofrenda diaria, y es que el pueblo se acerque todos los días delante del Señor como olor grato. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cada cuánto la oración? Yeshua dijo, oren sin cesar. Sacaron a César. Entonces, oren sin cesar. Todos los días, y tenemos el mayor ejemplo de todos, que Yeshua todos los días oraba a la madrugada. Por eso les digo, pues, ahí es donde de repente no coincidiría con las tradiciones, y es ya marcar unos limitantes de tipo, pues la oración de la mañana tiene que ser a tal hora, la de la tarde tiene que ser a tal hora, y se tiene que pronunciar tal oración y tal verajá, no, porque pues ahí sí podríamos diferir bastante, en el sentido que, por ejemplo, Daniel oraba no 2, sino 3 veces, y que Yeshua no lo hacía, o no se evidencia sobre esto, sino él lo hacía en la madrugada, incluso ni siquiera en lo que fuera un tiempo de presentar ofrendas, que podría ser tipo 6 o 9 de la mañana. Dice que en la madrugada, seguramente él estaba ya desde tipo 4 o 5 de la mañana haciéndolo. Así que creo que no ese es el detalle de esto, sino el tiempo señalado. ¿Y cuál es el tiempo señalado? Todos los días, todos los Shabbat, todas las festividades, y uno que sí entraría como, ahí sí, como mandamiento para descubrir, entender, cada luna nueva. Porque quizás de todo esto lo intentamos cumplir hasta ahí, pero cuando hablamos de luna nueva, generalmente se nos olvida. ¿Qué es la luna nueva? Pues el inicio de cada mes. Se nos olvida porque no estamos acostumbrados a la luna nueva, usada como mes, sino enero, febrero, marzo, abril y los días que marque. Así que para tenerlo en cuenta y presentarlo delante del Señor. Pero aquí el punto es que sí nos hemos esforzado en hacerlo, aunque de pronto no entendiendo lo que se da como instrucción. La instrucción es que de mañana y de tarde se presentara olor grato delante del Señor. Que coinciden que lo podemos hacer mediante oración. Pero volviendo aquí a Romanos, Pablo nos da algo más. Y nos dice, ustedes mismos presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, lo cual es vuestro culto racional. Esa es la voluntad del Señor. No solamente tampoco una sola oración. Se trata de que todos los días, tú y yo, nos presentemos delante de Él como una ofrenda viva. Por eso, dice ahí, ¿no? Estas son mis ofrendas de holocausto, como fuego, elevadas, con libación, con vino fermentado, vivo.
Así tiene que ser nuestra vida delante del Señor, como un culto racional. Se tiene que hacer con inteligencia, no por la costumbre de ir a orar, no por un libro de oraciones. No tengo nada en contra del libro de oraciones, de hecho son muy hermosos. Tuve la oportunidad, me prestaron uno y aprendí mucho para tener ese tiempo de intimidad. Pero lo que quiero decir es lo que cuestionó Yeshua, y no se trata de muchas repeticiones, se trata de una conciencia sobre lo que se hace y sobre lo que se dice. En esta congregación todos los días hay oración, todos los días a las 6 de la mañana, entre semana, y fines de semana a las 8 y a las 9 de la mañana. Elevamos delante del Señor oración. Yo quiero invitarles a todos a que participen, si desean. Pueden escribirnos si quieres cambiar ahí ¿sí? Aquí a nuestro teléfono, vía WhatsApp, y los unimos al grupo. Todos los días compartimos un vínculo de oración. Y los que no han vuelto, despiértese, despierta tú que duermes, y te alumbrará la luz del Mesías. Despertémonos, mis hermanos, porque hemos menospreciado la ofrenda diaria. Todas las noches también buscamos al Señor en estudio, pero de acuerdo a todo lo que hemos estudiado, quizás también podríamos considerar, de acuerdo a lo que leímos hoy, y queriendo darle esa relación, que no está como un mandamiento puntual, que se ore por las tardes, pero sí como un asunto de presentarnos delante del Señor, pues ver si el estudio de noche equivale a eso, o si también sumar a un tiempo de oración de noche. No sé, ahí ya lo evaluaríamos con el compadre Camilo, como herramientas que nos sirvan a todos como comunidad para estar juntos y presentarnos delante del Señor como un pueblo en la mañana y en la noche. Pero aún así es insuficiente. Por eso les digo, Pablo dice, y lo pone a un punto incluso más elevado, le dice, tu vida tiene que estar todo el tiempo como un sacrificio vivo delante del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos permite presentarnos delante del Señor? Comprobar su voluntad. Comprobarla, es decir, conocerla, reconocerla, entenderla. Su voluntad agradable y perfecta. Entonces, si queremos conocer al Señor, mis hermanos, es necesario presentarnos delante de Él. No pretendas tener una relación con tu esposa, casándote con ella y mandándola a vivir a otro país o yéndote para otro país, y decir que tienes un hogar muy, ¿cómo se dice? Muy interrelacionado. No va a pasar. Va a ser más bien, como dice por ahí una canción, felices los cuatro, cada uno en su mundo, separados. No hay nada. No, con el Señor es Él mismo pone esta parábola del marido y la esposa. Él es el que lo hace. Y Él dice, yo soy su esposo, el pueblo de Israel es mi esposa. Y si no hay una relación de esposos, no hay nada. Así que no pretendas decir que tú eres pueblo del Señor si simplemente le ignoras todo el tiempo y piensas que tus líderes o tu congregación tienen que hacer más. No, tú tienes que hacer más. Tienes que buscar al Señor de mañana, tarde y noche. Tienes que esforzarte en reconocerlo y presentarte a ti mismo como un sacrificio vivo. ¿O no lo merece? Por eso Él dice, les ruego por esto. O sea, es que no lo vale todo esto, todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que nos ha demostrado, su conocimiento y sabiduría y toda su gracia. No vale que le busquemos como Él debe ser buscado. No vale que nos presentemos delante de Él de una manera objetiva, lo cual hace un culto racional. Lo que quiere decir esto es que pasa de ser una mera fantasía criticable o hipócrita y vacía, pasa a ser algo completamente lleno de virtud, real, honesto y puro. Familia, que el Señor los bendiga, que tengan un lindo Shabbat. No olviden que mañana nos presentaremos delante del Señor. De ahora en adelante podemos tener esa concepción. ¿Qué estás haciendo en tu oración de mañana? Presentarte delante del Señor. Quizás no frente a un templo ni nada, pero no es la única manera. No era el templo la única manera. Es que el Señor existe. Él está simplemente. Y tú tienes que tener conciencia de que Él es. Y tienes que presentar tu vida delante de Él todos los días. Así que, familia, en el mérito de Yeshua,
les invito a que tengamos presente aquella obra maravillosa por medio de la cual el Señor nos abrió las puertas al cielo para conocerle y para entrar, aún a pesar de nuestros muchos pecados. Que alcancemos su misericordia para convertirnos en verdad y volver hacia Él como una ofrenda de olor grato. Que tengan todos una excelente tarde. No vamos a tener estudio de la tarde porque ya la enseñanza pues la culminamos. No habían más mandamientos en esta enseñanza, así que podamos aplicar. Así que los esperamos es más bien al tiempo de Jalel, que se presenta ahorita más ratico. No olvidemos las palabras de Yeshua. Nuestro maestro nos dice: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Bendición para todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó,
Me presento nuevamente.